Recién lo teníamos a Gustavo Peredni que nos decía con mucho optimismo que, bueno, está más claro que termina esta guerra después de los anuncios de los 21 puntos de Trump, sea porque el Hamas los termine de aceptar o porque no, pero que se está en los últimos capítulos. Estaba ocupado hasta hace segundos, me dijo, tengo un minutito y dije, ya mismo lo ponemos al aire, los viernes está siempre con nosotros. Me refiero al doctor Jonathan Meta, el responsable de las emisiones de Cannes en español. Johnny, Gmar Hatimato va para ti. Marja, Timato va para vos, para toda la audiencia también, Miki. Espero que estén bien, que hayan terminado bien el día de Kipur. Bien, dentro de lo posible con las noticias que tenemos y quiero ir específicamente al momento que se está viviendo en Israel. Yo decía entre la esperanza luego del anuncio de Trump y el escepticismo al mismo tiempo, dos idiomas que a veces se contraponen tanto, el inglés de la Casa Blanca con toda la pompa y las mazmorras del Hamas en Gaza y la incertidumbre. ¿Qué dice Johnny? Mira, recién estaba, como vos comentabas recién, estaba dándole una charla a periodistas de la prensa extranjera, que querían entender también un poquito lo que pasaba acá. Y la verdad es que la gran pregunta es esa, ¿qué es lo que va a pasar con el acuerdo y cómo se siente en Israel, cómo se recibió en Israel este proyecto que presentó Trump? Y acá hay que decir dos cosas. Por un lado, me parece que es un proyecto, un plan que le da la posibilidad a ambos lados de ser triunfadores y de declararse victoriosos en esta guerra, y eso es algo que a Netanyahu le sirve, eso es algo que a Estados Unidos le sirve, y eso es algo que obviamente a Hamas también le sirve. Ahora, Hamas le sirve con una sola condición, y esto es lo que se va a estar evaluando en este tiempo. Y acá quiero adelantar algo. Coincido con lo que decías recién, con lo que dijo, no lo escuché, pero por lo que vos decías, con lo que dijo Gustavo Peretni, creo que la guerra está terminada. Entre paréntesis, yo hablaba con una fuente mía del ejército que me decía que evidentemente ahora el ejército no está atacando de manera tan intensiva, no está haciendo esa actividad de manera tan intensa como lo estaba haciendo, esperando la respuesta de Hamas. Por lo tanto, creo que la guerra, coincido en eso, que está terminada, y creo que muy probablemente este acuerdo se haga. También quiero decir una cosa más. Este acuerdo muy probablemente se haga, pero tengamos una respuesta de Hamas que sea sí, pero. Hamas va a querer poner condiciones y yo creo saber cuáles son las condiciones que va a poner y ahora te las voy a comentar. Ahora, lo que decía era, esto puede dejar a Hamas también la posibilidad de decir, bueno, nosotros ganamos la guerra con una sola condición, y eso es que jamás decida seguir el proceso de la OLP, que es el proceso de reinventarse como si fuera un partido político. El acuerdo de los 20 puntos de Trump, que presentaron el otro día, a pesar de lo que dijo Netanyahu, que él dijo todo lo contrario, pero si uno lee el acuerdo, le da la posibilidad a Hamas de hacer eso. Y eso es lo que hay tres puntos que justamente le pueden dar a Hamas la posibilidad de decir, mira, nosotros esto es lo que queríamos. El punto número uno es que la guerra termina automáticamente. No se entregan a los secuestrados en 72 horas, pero antes de que los secuestrados se entreguen, ya la guerra termina y Israel no puede hacer más ningún tipo de actividad militar. El segundo punto que le interesa a Hamas es el de la amnistía. Y el tercer punto que le interesa a Hamas es el punto número 19 y 20, donde se relaciona la cuestión palestina con la guerra en Gaza. Esto era lo que quería Hamas en un principio. Mucho más que los secuestrados, algo que mucha gente repitió, que era que Hamas nunca va a devolver a los secuestrados. Hamas no quiere a los secuestrados son un medio, lamentablemente, y no un fin. Y creo que esto es lo que quería Hamas y puede ser que lo reciba. Por otro lado, Israel recibe también lo que quiere. Tiene a todos los secuestrados en una sola tanda, en 72 horas, permanece en cierto perímetro de la franja. Esto me parece que es la imagen que muestra, ahora insisto, La siempre y pregunta cuando del sí, Hamas, pero. sí, Quiero ir a la pregunta del sí, pero. Has dicho algo, pero agrego a esto, uno presupone que cuando Donald Trump en la Casa Blanca con Netanyahu, después de días de trabajo y de todo lo que se sabe, se trabaja permanentemente, hace este anuncio, incluso con la intervención directa de Qatar, el gran socio privilegiado ahora por los Estados Unidos, uno dice, bueno, ya está todo resuelto, es decir, el Hamas rápidamente va a decir, estamos de acuerdo, viene la reconstrucción, el resorte en Gaza, todo lo bueno,
y salen, como dijiste, con una imagen, sino de triunfo, pudiendo encontrar un salvoconducto e incluso los que quedan en vida seguir viviendo, pero pasan los días, pasan las horas y se escuchan versiones incluso en las cuales algunos dicen jamás no está dispuesto. Bueno, lo que pareciera ser que está pasando en Hamas es que hay una discusión alrededor de este punto que yo te digo. Están quienes quieren que Hamas siga siendo una organización terrorista, y que levante las armas, y por lo tanto este acuerdo no es bueno para esa versión, para esa visión. Y están quienes consideran que Hamas tiene que reconvertirse en un grupo político tal como lo hizo la OLP después de la guerra del 82. Y en ese sentido hay quienes dicen, este es un acuerdo extremadamente favorable para nosotros y no existe un mundo en el que no lo vamos a recibir. El sí, pero, antes del sí, pero simplemente quiero aclarar una cosa. Por la gente con la que yo hablo, ni Hamas ni Israel supieron del acuerdo previo al día en el que se encontraron Trump y Netanyahu. Netanyahu se entera en ese encuentro con Trump, se entera un poco porque se habían filtrado los 21 puntos, Hamas también porque se habían filtrado los 21 puntos, pero oficialmente no tuvieron acceso. Esto significa que el plan lo escribieron entre Witkoff y Kushner y los países árabes, lo que explica por qué, desde cierto punto de vista, para Hamas puede ser extremadamente beneficioso, algo que Israel nunca hubiera accedido en ningún otro momento. El sí, pero de Hamas probablemente pase por dos lugares. Punto número uno, el perímetro. Hamas no quiere que haya un perímetro. Israel necesita este perímetro. Recordemos que el 7 de octubre sucedió. Por lo tanto, eso es algo donde Israel sí tiene que negociar y endurecer la postura. Y el otro punto que quiere Hamas es plazos para la retirada de la franja de Gaza del ejército de Israel. Esto me parece que Israel va a tener que ceder porque hay un acuerdo árabe en torno a esto, particularmente desde Egipto y los Emiratos Árabes, diciendo, cuando nosotros ponemos fuerzas, ustedes se van. Si ustedes quieren adelantarse en ciertos territorios donde todavía no está limpio de terrorismo, pueden, pero en el momento que llegan nuestras fuerzas, el ejército de Israel se va para evitar problemas diplomáticos. Una última pregunta, si es que tienes información al respecto. ¿Jamás tiene hoy un liderazgo que pueda imponerle a las bases una decisión? A ver si se entiende la pregunta. Ijia Sinwar en su momento, bueno, era el líder, y fueron eliminando las fuerzas de defensa de Israel a todos los que fueron de alguna manera tomando el liderazgo del Hamas. Y Hamas tiene por un lado un liderazgo político fuera de la franja de Gaza y tiene un liderazgo terrorista en la franja de Gaza que uno no sabe hasta dónde y cuánto está fragmentado. ¿Hay quien en el Hamas pueda tomar la decisión de decir aceptamos o no aceptamos? Es excelente la pregunta y creo que la respuesta iría por este lado. El gran problema que hay hoy en Hamas es que la dirigencia que es Hamas de afuera de Gaza, de Hamas exterior, está muy separada de lo que pasa en el día a día. No estoy hablando de quien dirige Hamas dentro de la franja de Gaza, sino de lo que pasa en el día a día. Por lo tanto, existe una dirigencia que pueda decir sí, aceptamos. Pasa que esa dirigencia es la que está en Qatar y es la que le va a ofrecer a los dirigentes de Hamas dentro de la franja de Gaza exiliarse, tener la amnistía, estar en Turquía, estar en Qatar. Ahora, el problema que tiene Hamas, el problema que tiene Israel o el problema que tiene la región, es que las bases de Hamas están hoy muy separadas de la dirigencia, porque tenemos los jóvenes nuevos reclutas que están extremadamente ideologizados y las dirigencias tanto de Gaza como del exterior, que si bien las de Gaza son mucho más, proponen mucho más seguir con las armas, son en algún punto más pragmáticas, y esto lo digo entre comillas para que se entienda, que las bases. Entonces, esa diferencia, esa brecha entre las dirigencias, tanto de Qatar como de Gaza, y la de Gaza con la base de Gaza, lo que hacen es que lo que tengamos que prestar atención, y este es el artículo que escribí que te mandaba hace un ratito, es quién maneja el día a día. Y esa es la gran pregunta que nos vamos a tener que hacer. Jamás tiene dirigencia como para poder aceptar el acuerdo. Creo que lo va a hacer con estas dos reservas que te dije, pero la pregunta es quién va a manejar el día a día, y ahí es donde Israel también tiene que meterse a negociar. Si el día a día lo maneja, bueno, el ejército no lo va a poder manejar a pesar de lo que dijo Netanyahu. Si el día a día lo manejan Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes, entonces podemos estar viendo realmente un cambio profundo en la región.
Si quienes lo van a manejar son quienes queden de las bases de Hamas en Gaza, entonces podemos volver a tener un problema. Ahí va a estar la pregunta. Johnny, de seguro en la semana y en Sukkot y hasta el viernes que viene vamos a tener novedades. Esto es minuto a minuto, pero como has dicho, hay todavía muchas preguntas y veremos cómo termina esta posibilidad. Esperemos con algo bueno. Un abrazo grande, Shabbat Shalom. Abrazo enorme y esperemos recibir su COT con todos los secuestrados en casa. El doctor Jonathan Meta, aquí, en Pensando las Noticias.